Bueno, chicos, todas me escuchan bien. No, se escucha todo cortado. A ver, voy a tratar de cambiar la conexión a internet. Esperen, por favor. Bueno, ahora estamos con una mejor conexión, así que espero que se empiece a escuchar de mejor manera. ¿Ahora se Sí, ahora corta? se escucha mejor. Sí, se escucha bien. Bueno, chicos, me presento. Mi nombre es Lisandro Álvarez. Esperen que estoy acomodando las vistas para poder ver los que tienen la cámara encendida, así por lo menos nos vemos las caras, aunque sea a la distancia. Bueno, como les decía, mi nombre es Lisandro Álvarez, yo trabajo en la Justicia Federal junto con la doctora Natalia Castro, somos parte del Ministerio Público de la Defensa, y bueno, estoy colaborando con esta comisión ya hace algunos años. Algunas de las personas que están cursando me resultan conocidos, algunos ya cursaron Penal 1 en nuestra comisión, como Viviana y alguno más. Así que bueno, la idea de hoy es que podamos analizar en conjunto 3 artículos del Código Penal, el artículo 150, 151 y 152. Vamos a ver hoy el delito de violación de domicilio, luego el delito de allanamiento ilegal de domicilio, para terminar la clase analizando estos casos de justificación que están previstos en el artículo 152. Bueno, la violación de domicilio que nosotros hoy tenemos recogida en nuestro Código Penal, en definitiva, sigue la misma sistemática que proviene del proyecto de Código Penal de 1891. Es decir, que se ha mantenido a lo largo del tiempo de una manera muy similar, prácticamente inalterado, y han tenido como fuente directa tanto al Código francés de aquel momento como a antiguos códigos penales españoles. Si ustedes van y leen la exposición de motivos de aquel proyecto, van a encontrar que la ubicación dentro de los delitos contra la libertad se debió fundamentalmente al propósito de poder asegurar de manera férrea, es decir, de manera intensa, recurriendo al Código Penal, es decir, a esa herramienta, la herramienta más violenta que tiene el Estado para proteger un bien jurídico, echó mano al Código Penal para asegurar la garantía constitucional de la inviolabilidad de domicilio, la cual ya en la Constitución primigenia de 1853-1860, ya el artículo 18 establecía que el domicilio es inviolable. Una ley es la que va a determinar en qué casos y con qué justificativos puede procederse al allanamiento y a la ocupación del domicilio. En la actualidad, esto incluso se ha visto reforzado a partir de la reforma constitucional de 1994. Esta garantía de inviolabilidad del domicilio también aparece expresamente prevista en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, los cuales, como ustedes ya saben, tienen jerarquía constitucional a partir del artículo 75, inciso 22. Por ejemplo, el artículo 11 de la KDH, de la Convención Americana de Derechos Humanos, también llamado Pacto San José de Costa Rica, en el ámbito de la protección regional de derechos humanos, como así también el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el ámbito universal de protección de los derechos humanos, establecen ambos que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su domicilio.
Toda persona tiene derecho a que la ley lo proteja contra ese tipo de injerencias, ese tipo de ataques. Por lo tanto, la protección constitucional y convencional del domicilio es verdaderamente intensa. Ahora, si nosotros tuviéramos que analizar por qué aparece el delito de violación de domicilio dentro de los delitos contra la libertad. Porque desde un punto de vista sistemático, vemos que está en el capítulo 2 delito contra la libertad, es decir, desde el punto de vista sistemático, claramente el bien jurídico protegido es la libertad. Pero ¿por qué pasa esto? Porque tal vez a alguno de nosotros, haciendo un análisis superficial, le puede causar sorpresa que el delito de violación de domicilio esté dentro de los delitos contra la libertad. Pero en realidad, ya hace casi un siglo y medio atrás, Francesco Carrara, un notable jurista italiano, hizo una encendida defensa de este tipo de sistemática para legislar el delito de violación de domicilio. Él decía, y con énfasis, ¿no?, que el hombre se fue haciendo del domicilio como algo que está unido conceptualmente a su propia persona. El ser humano, nos decía, liga al domicilio sus necesidades, sus costumbres, ya sean materiales como inmateriales. Por lo tanto, se debe incluir a la violación de domicilio en la clase de delitos contra la libertad personal. Porque más que la propiedad privada, lo que se está protegiendo acá es el ultraje, la ofensa contra ese bien ideal que corresponde a los sentimientos ligados a la libertad individual del ser humano. Y cuando hablo de libertad, lo aclaro, no estoy hablando de libertad en sentido de libertad ambulatoria, en un concepto restrictivo de libertad, no, estoy hablando de libertad en el sentido más amplio. En esto hay unanimidad en la doctrina. El bien jurídico protegido en el delito de violación de domicilio no es ni más ni menos que el ámbito material de intimidad personal. A su vez, se termina proyectando como una manifestación fundamental de la libertad del hombre y que, en definitiva, la tenemos que preservar. ¿De qué? De la intromisión de terceras personas, de la intromisión de esos terceros que, digamos, que pueden llegar a lesionar este bien jurídico contra la voluntad del titular, de aquel que tiene el derecho de excluirte. O hay un autor argentino, Núñez, que nos habla de que en realidad la violación de domicilio lo que hace es proteger la libertad relativa al ámbito de intimidad personal que exige nuestra concepción de hombre libre. Él lo plantea en estos términos. Y Argentina, digamos, no queda aislado digamos, en la sistemática que sigue, sino que si nosotros analizamos el derecho comparado, vamos a encontrar que el Código Penal italiano, el Código brasilero, siguen esta misma sistemática. Lo ubican dentro de aquellos delitos que en definitiva vulneran la libertad, y en este caso la libertad en sentido amplio como ámbito de intimidad personal, como recién les decía. Ahora, nosotros venimos hablando de violación de domicilio. Me parece que es importante que tengamos en cuenta que el concepto penal de domicilio no es igual al concepto que se maneja en el derecho civil. El concepto penal de domicilio es un concepto más amplio, digamos, que comprende lugares que no constituyen el asiento principal de la residencia o de los negocios de la persona. El concepto penal abarca no solo los lugares de asiento permanente, sino también lugares de residencia accidental o temporaria, como por ejemplo el cuarto de un hotel, el camarote de un barco. Entonces,
el principio general para el derecho penal sería que para que el lugar sea susceptible de protección penal, debe existir una ocupación de ese lugar. Es decir, una ocupación efectiva, una ocupación real por parte del titular, de aquel que tiene el derecho de exclusión. Esto no quiere decir que tenga que estar presente al momento del hecho, no. Tiene que existir una ocupación efectiva, independientemente que al momento de cometerse el delito no se encuentre presente. Vamos a ver que el artículo 150, ahí lo tienen en pantalla, el domicilio aparece mencionado en la ley penal como morada, casa de negocio, dependencias y recinto habitado. Digamos, el concepto de domicilio aparece mencionado con estas 4 manifestaciones posibles. Y cada una de ellas tiene una caracterización distinta. Cuando hablamos de morada, estamos hablando del hogar o la residencia en donde el hombre termina desarrollando su vida privada, su vida familiar, la cual puede ser un inmueble, pero tal vez no. Puede no ser un inmueble. Cuando hablamos de morada, pienso en una casa, pero también estoy pensando en el vagón de un tren, en una casa rodante, en las dependencias de una embarcación, por ejemplo, que alguien viva en un velero amarrado a un muelle. En esos casos, también son lugares de protección, también van a ser considerados morada. Lo que le da el carácter, en definitiva, de morada a un lugar, va a ser esa efectiva ocupación, aunque no esté, por supuesto, el ocupante en el momento de la infracción. No es preciso que se encuentren las personas en el momento del ingreso del autor a la morada, pero sí que esté habitada, sí que esté ocupada. Por otro lado, también habla de casa de negocio, el artículo 150. Casa de negocio debe ser entendida como aquel lugar donde el titular realiza una actividad comercial, una actividad profesional, una actividad deportiva, científica, artística, digamos, los pueden ser muchos. Acá va a resultar absolutamente indiferente que la actividad la lleve a cabo con finalidad de lucro o no. Eso no es lo que caracteriza a la casa de negocio. Es indistinto. Pero evidentemente, si nosotros, ya sabiendo lo que es morada, ahora vemos lo que es casa de negocio, nos estamos dando cuenta que la ley penal está extendiendo el objeto de protección. Deja de ser solamente la morada para pasar a ser también lugares donde la persona lo destina a negocio o a algún otro tipo de actividades como las que les acabo de mencionar. Sin embargo, acá me parece que resulta necesario que determinemos qué tanto se ha extendido ese objeto de protección. Porque ya no es solamente la morada, son otros lugares, ¿no? Otros lugares que terminan ampliando el objeto de protección penal de lo que nosotros estamos llamando domicilio en términos amplios, en términos penales. Entonces, lo que se discute en doctrina es hasta dónde se amplió ese objeto de protección. Si se incluye también en el concepto de casa de negocio todos aquellos lugares en donde el público tiene acceso libre o acceso irrestricto. También se protege con este tipo penal esos lugares de acceso libre. Bueno, Soler sostenía que sí, que también se debía proteger esos lugares y también sería típico la violación de domicilio en esos lugares. Pero en esto queda absolutamente en minoría. La gran mayoría, Creus, Bonpadre, Núñez, Dona, ellos postulan que no. Digamos, que en realidad esos lugares de acceso público no pueden quedar protegidos, digamos, por la ley penal. Y sobre esto voy a retomar ahora más adelante. Veamos ahora qué es, digamos,
qué son las dependencias. Las dependencias son espacios o recintos que están materialmente unidos a la morada o a la casa de negocio. Son lugares que sirven como accesorios para aquellas actividades que se despliegan en el lugar principal. Es decir, el lugar principal sería la morada o la casa de negocio. Creus, me parece que es claro, él lo ejemplifica como, él habla de jardines, de cocheras, de azoteas, son lugares accesorios a la morada y a la casa de negocio. Pero para que exista delito por haber ingresado a una dependencia, me parece que se tienen que encontrar esos lugares cerrados, delimitados, aunque sean cerramientos que sean fáciles de superar, pero sí que estén delimitados suficientemente, porque quedarían fuera de este concepto de dependencia todos aquellos lugares de uso común, por ejemplo. Estoy pensando en, no sé, un inmueble propiedad horizontal. Entonces, donde hay pasillo de acceso a varias viviendas, donde hay zaguanes, donde hay escaleras comunes, un hall de ingreso, entre otras posibilidades. Bueno, en ese caso, evidentemente, estos lugares de uso común quedan fuera del concepto de dependencia. Por lo mismo que dije antes, para que haya protección penal, tienen que ser lugares en donde estemos hablando de lugares de acceso limitado, no de acceso público. Y finalmente, el artículo 150 también menciona el recinto habitado. Bueno, el recinto habitado en realidad podemos definirlo, pero a contrario, por defecto. Es decir, el recinto habitado va a ser todo aquel espacio o lugar habitado que no puede ser considerado ni morada ni casa de negocio. La diferencia en este caso está dada por la accidentalidad o por la permanencia, digamos, transitoria en la vivienda por parte de su titular, digamos, del sujeto que puede ver lesionado, digamos, su libertad. Estos serían los casos de un cuarto de hotel, el camarote de un barco, el camarote de un tren. Son lugares a donde, en realidad, si nosotros analizamos que no pueden ser morada, no son casa de negocio, sino que estaría el sujeto en ese lugar habitándolo con carácter transitorio, es decir, por un tiempo determinado. Por ejemplo, durante el viaje en un crucero, el lugar que va a quedar protegido, entendiéndolo como un recinto habitado, va a ser el camarote. En definitiva, va a poder ser considerado un recinto habitado todo aquel lugar que se utilice como vivienda transitoria, una vivienda accidental. Si ustedes agarran cualquier manual de parte especial, como por ejemplo DONA, nos dice que cuando la ley habla de recinto habitado, no hace más que extender el concepto de morada a todos aquellos lugares donde la persona está de forma accidental, de forma transitoria. Ahora, ¿cuál es la acción típica en la violación de domicilio? Nosotros recién vimos que el artículo 150 nos habla de aquel que entre, ¿no? En una morada, casa, negocio, etc. Entonces, el verbo típico consiste en entrar. Entrar contra la voluntad expresa o presunta del morador en alguno de esos lugares protegidos por la ley, que recién mencionamos, en alguno de esos 4 lugares. Ahora, entrar, nosotros lo debemos entender como introducirse, como penetrar de manera total, de cuerpo entero, en alguno de esos recintos que les acabo de enumerar, que establece, que fija el artículo 150 del Código Penal. Es decir, entrar significa ir de afuera hacia adentro, no a la inversa. Entonces, esto genera
un tema que es interesante para mencionarles, que es el problema de los locales abiertos al público, que hace unos minutos atrás yo le mencionaba. Digamos, generalmente las casas de negocio terminan admitiendo de un modo más o menos indeterminado el ingreso de público en general, en eso estamos de acuerdo. Si yo tengo, por ejemplo, un supermercado, lo que quiero es que la gente ingrese a comprarme. Pero este tipo de casa de negocios tienen distintos lugares que pueden ser distinguibles. Por lo menos lo podemos distinguir en dos lugares dentro de una casa de negocios. Aquellos que son de acceso público, es decir, de acceso irrestricto, donde hay lugares donde debería poder ingresar cualquier persona, como por ejemplo el sector de góndolas del supermercado, y otros que son de acceso público limitado. Si yo quiero ingresar a las oficinas de la administración del supermercado, seguramente no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque esos lugares van a ingresar las personas que trabajan ahí, no es para el público en general. Entonces, la mayoría de la doctrina considera que la protección penal solo se va a extender a aquellos lugares de acceso restringido. Es decir, la protección penal es para aquellos lugares donde no son lugares de acceso público para el público en general. Es decir, que está protegido penalmente como casa de negocio solo aquellos lugares que tienen el paso restringido a determinadas personas. En conclusión, lo que quiero que quede claro, un supermercado en la zona de sus góndolas no solo no es morada, sino que tampoco va a ser casa de negocio a los efectos de la protección penal. Ahora, esto va de la mano con otros supuestos que se pueden llegar a suscitar. Y ahí en la filmina ustedes pueden leer aquellos casos de violación de interior a interior, se los denomina. Casos que pueden ser de permanencia o también de penetración. A ver, ¿qué significa esto? Porque son dos cuestiones que son distinguibles. La permanencia se da en aquellos casos de quien ingresa siendo legítimamente admitido a un lugar, pero luego se niega a retirar. Cuando ingreso estando habilitado para ello, me dejaron ingresar, luego yo no me voy. Esos son casos de permanencia. Y después están los casos de penetración, que hay una variante acá. Son aquellos casos en donde aquel que se encuentra ya dentro de la morada de la casa de negocio, habiendo sido legítimamente admitido, pero por alguna razón, que dará lo mismo cual sea, como por ejemplo, no sé, porque no resistió la curiosidad, termina penetrando en habitaciones en las que no estaba autorizado. Entonces, en los dos casos, en los casos de permanencia y penetración, en los dos casos, la persona fue habilitada a ingresar. Pero en una no se retira y en la otra lo dejaron ingresar a un determinado lugar, pero después termina penetrando a un lugar donde no está autorizado. Por favor, volvamos a leer el artículo 150 del Código Penal. El artículo 150 nos dice, lo tengo por acá, va a ser reprimido con prisión de 6 meses a 2 años, si no resultare otro delito más severamente penado, el que entrare en morada o casa de negocio ajena contra voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de excluirlo. El que entrare. Entonces, el artículo 150 solamente se está refiriendo al entrar a un lugar contra voluntad expresa o presunta del titular del derecho de exclusión. Entonces, parecería analogía prohibida, es decir, in malam partem, decir que entra a quien que ya ha entrado, y de manera legítima, y después no se va. ¿Entienden a dónde está la tensión con el principio de legalidad?
porque habla de que el verbo típico es entrar, y en este caso la persona ya entró legítimamente, siendo legítimamente admitida. Lo que pasa es que después no se va. Bueno, en estos casos, Bompadre, Núñez, Dona, entre varios otros, sostienen que no viola el domicilio ajeno el que, habiendo sido admitido legalmente, termina permaneciendo en el lugar contra la voluntad del titular. En estos casos no habría violación de domicilio cuando a vos te franquearon el ingreso, vos ingresaste legalmente y después no te vas. Estos autores sostienen que considerar incluida la acción de permanecer contra la voluntad del titular, significaría en definitiva estar extendiendo el tipo penal más allá de lo permitido, violando el principio de legalidad. El mandato de determinación, la máxima taxatividad legal, que me está diciendo cuáles son los contornos del tipo. El verbo típico es entrar, no permanecer. Entonces, si el tipo habla de entrar al domicilio, en definitiva, permanecer, si yo lo quisiera, digamos, aplicar también acá, estaría haciendo una aplicación analógica y malam partem, prohibida constitucional y convencionalmente. En cambio, Soler no comparte esta idea y dice que para él la permanencia en el domicilio en contra de la voluntad de aquel que tiene el derecho a excluirlo configura el delito. Es una postura minoritaria, pero yo a ustedes se la tengo que transmitir. A mí me parece que la solución en realidad tiene matices. Y en este punto lo sigo a Garibaldi, que tiene un trabajo muy minucioso hecho sobre este tipo penal, que me parece que es el que brinda la solución más satisfactoria para poder entender estos casos de permanencia y de penetración. Él entiende que es posible determinar en la voluntad, digamos, de aquel que consiente el ingreso, si ese ingreso fue irrestricto, es decir, respecto a cualquiera de las dependencias dentro del lugar, o si ese ingreso en realidad fue limitado a un lugar determinado de la morada, de la casa de negocio. Por ejemplo, pensemos, si yo estoy en mi casa, me tocan el timbre, y es el cobrador del club que me viene a cobrar la cuota social, yo le abro la puerta y lo dejo pasar al recinto que está pegado a la puerta, no sé, un living, supongamos. Yo en realidad lo dejé ingresar a ese lugar para que espere que fui a buscar el dinero. No le dije, entrá y sentite como en tu casa y manejate dentro de mi hogar. No. Eso se lo puedo llegar a decir a un amigo. Sentite como en tu casa. Pero por eso me parece que Garibaldi entiende que es posible encontrar en la voluntad de quien está permitiendo el ingreso de la persona si ese ingreso fue irrestricto o no. Entonces, la solución, derivado de esta idea que les acabo de manifestar, la solución para los casos de permanencia y de penetración de interior a interior puede resumirse en 4 supuestos distintos. El primero sería en aquellos casos en donde ha existido un ingreso permitido a la morada, y en estos casos no habrá violación de domicilio, la negativa a retirarse, como dice la mayoría. Si yo le permito el ingreso y después, cuando le intimo a que se retire, no lo hace, no habría violación de domicilio. Pero hay un segundo supuesto, y acá empiezan los matices. Digamos, si luego de la intimación el sujeto activo, es decir, el agente, entra en otro recinto, ahí sí habrá consumado sin más la infracción a este tipo penal. Esa persona que ingresó al domicilio habiendo sido legítimamente admitido, pero yo le intimo a que se vaya, hasta ahí no es delito, a pesar de que no se vaya, pero si yo le intimé a que se vaya, y no solamente que no se va, sino que penetra en otro recinto del lugar, habrá consumado la infracción. El tercer supuesto es en aquellos casos en donde se ingresó
a la morada con permiso, y después por alguna cuestión, como por ejemplo curiosidad o cualquier otra causa, entró en otro recinto, solo se va a consumar el delito de violación de domicilio cuando intimado por aquel que tiene el derecho de exclusión siga permaneciendo en el lugar en el que entró sin autorización expresa. Entonces son casos también donde había ingresado con permiso, ingresó antes de cualquier intimación, ingresó a otro recinto y en ese caso el que tiene el derecho de exclusión lo intima a que se retire, pero permanece en el lugar. Bueno, esa permanencia en el lugar, en un lugar donde no fue autorizado, a pesar de que sí ingresó legítimamente, pero que no había sido autorizado previamente, ante mi intimación, si no se retira, consumó el delito. Este sería el caso del cobrador del club, donde le abrí la puerta para que me espere en el living y, por ejemplo, mientras yo estaba buscando el dinero, se fue a mi cocina, a mi cuarto, y yo le intimo a que se retire, no lo hace, y desde ese momento, sin más, se habrá consumado la infracción de este tipo penal del artículo 150. Y después, el cuarto supuesto es respecto a las casas de negocio. Digamos, las soluciones son idénticas para los lugares restringidos. Pero debe tenerse en cuenta que el ingreso a lugares abiertos al público, es decir, lugares de acceso no restringido, no es violación de domicilio. Porque aunque se termine contrariando la voluntad expresa de quien puede excluir, de quien puede ejercer, por ejemplo, el derecho de admisión, en ese caso no está defendiendo la intimidad del recinto, sino que está ejerciendo un derecho de dominio respecto de su negocio. Pero el bien jurídico protegido, ese ámbito material de intimidad personal, en un ámbito al cual puede acceder cualquier persona, que no es de acceso restringido, evidentemente no se está poniendo en peligro, no hay ningún tipo de vulneración. Este tipo penal, en definitiva, estamos hablando de un delito común. Y hablo de un delito común porque el sujeto activo puede ser cualquier persona, ya que el tipo no está exigiendo cualidades o condiciones especiales para ser considerado autor. Y tengan en cuenta lo siguiente, si quien lleva a cabo este tipo de conductas un funcionario público, si actúa en el ámbito de sus propias competencias, digamos, de sus propias competencias funcionales, podría estar incurriendo en el delito de allanamiento ilegal, que es el del artículo 151. Entonces, en definitiva, este artículo 150 puede ser cometido por cualquiera. Ahora, si el funcionario público actúa como tal, está cometiendo el delito del artículo 151. Pero, si el sujeto, aún siendo funcionario público, no está ejerciendo su función e ingresa en algún lugar, queda equiparado sin más a un particular y comete el delito del artículo 150. Entonces, esta es una cuestión que hay que tener en cuenta. Y por supuesto, el sujeto pasivo, y en esto el artículo es claro, solo va a poder ser quien tiene el derecho de exclusión. Quien tiene el derecho de excluir a otro de ese lugar, morada, casa de negocio, recinto, etc. Entonces, analicemos qué es esto de la voluntad de exclusión. Digamos, el artículo 150 sostiene que la entrada al domicilio ajeno solo es típica cuando se lleva a cabo contra la voluntad expresa o presunta de aquel que tenga el derecho de excluirlo, nos dice, ¿no? Eso ya quedó claro. Ahora, este derecho lo tiene, digamos, de forma, si se quiere, principal, el titular del domicilio. Está claro. Pero sin embargo, no siempre es así. La titularidad del derecho a excluir a alguien puede recaer también en quien está ocupando la morada o casa de negocio en el momento que se produce el hecho.
Pensemos en el empleado encargado del negocio. Pensemos en una casa, digamos, compartida, donde hay habitaciones donde están habitadas por más de una persona. Bueno, el derecho de exclusión lo va a poder ejercer aquella persona que esté en el momento en que se está produciendo el hecho, que se está llevando a cabo el acto lesivo del bien jurídico. Digamos, en el momento que se está avasallando ese ámbito material de intimidad. Y el Código Penal nos habla de voluntad expresa o presunta. Voluntad expresa o presunta de exclusión. Bueno, lo va a ser expresa cuando ha sido manifestada. Cuando de alguna manera se le ha hecho conocer a la gente la voluntad de que no ingrese. Puede ser a viva voz, por escrito, por gestos, de cualquier manera. Pero sí que se le haya manifestado al sujeto activo. En cambio, se presunta cuando no ha sido exteriorizada, pero no obstante lo cual puede deducirse del contexto, de las circunstancias de hecho, que, digamos, que aparecen, digamos, elementos que permiten deducir que el titular del derecho de exclusión evidentemente no ha manifestado, no ha expresado, no tiene voluntad de dejar ingresar a esta persona. Estas, digamos, estas circunstancias que van a evidenciar esa voluntad presunta pueden ser circunstancias de modo, tiempo, lugar, relaciones personales, por ejemplo, por tener una enemistad que claramente no iba a permitirle ingresar a ese lugar a un fulano, por la hora, por el destino del lugar. Son muchos los elementos que nosotros podemos valorar a la hora de poder hablar de esta voluntad presunta de exclusión por parte del titular. Este es un delito subsidiario. El artículo 150 nos dice, si no resultar otro delito más severamente penado. Entonces, el delito de violación de domicilio va a ser un delito de lo que nosotros podemos denominar subsidiarios. Son aquellos en donde la ley establece que solo va a ser aplicable en la medida que no deba ser de aplicación otra figura más grave. Es decir, que tenga una pena, que esté conminado con una pena más grave. Y la subsidiariedad significa, en definitiva, que el desplazamiento se va a producir cuando la violación del domicilio... Por favor. Cuando hay subsidiariedad, cuando ese desplazamiento del delito de violación de domicilio hacia otro más grave se dé porque la violación de domicilio sea un elemento que integra la tipicidad de la acción del otro delito principal. A modo de ejemplo, el hurto por escalamiento. El hurto por escalamiento, para ingresar al domicilio ajeno, termina excluyendo la figura subsidiaria. El hurto por escalamiento desplaza a la violación de domicilio. Entonces, en definitiva, se termina aplicando la figura principal, que es el hurto agravado por escalamiento, que tiene una pena más importante. En este sentido, la doctrina predominante, la regla de subsidiariedad, termina funcionando cuando el delito más grave, es decir, aquel que tiene mayor punibilidad, tiene su origen en la misma violación de domicilio. Como en el caso del hurto, que les acabo de mencionar. Pero piensen que puede existir situaciones en donde la violación de domicilio y otro tipo penal sean hechos independientes, los cuales se van a tener que resolver por la regla del concurso real, la del artículo 55, que ustedes ya vieron cuando vieron Penal 1. Pensemos, por ejemplo, en el caso de un homicidio dentro de una casa en la cual se ingresó sin autorización. Bueno, en ese caso,
no hay ningún tipo de vinculación entre el delito más severamente penado, el homicidio, con la violación de domicilio. En este caso es un concurso real entre el delito de violación, va a ser un concurso real de un homicidio con el delito de violación de domicilio. Distinto es en el hurto por escalamiento, donde ya en la tipicidad objetiva del hurto por escalamiento está contenido este reproche de haber ingresado a un domicilio ajeno. Y es por eso precisamente que tiene una pena más grave que el hurto simple. Entonces ya está contenido ese reproche dentro de la pena prevista para el hurto por escalamiento. En cambio, en el homicidio no. En el homicidio hay dos delitos distintos. Son dos conductas distintas que lesionan dos bienes jurídicos distintos y por lo tanto se tiene que resolver esto conforme a las reglas del concurso material, concurso real. A ver, miremos la filmina. Tipo subjetivo de violación de domicilio. Este es un delito doloso. Este es un delito que solamente es compatible con dolo directo. Es decir, con dolo de primer grado, donde el sujeto conoce los elementos objetivos del tipo y quiere, es decir, tiene voluntad de realización, persigue el resultado lesivo. Y en este caso va a ser suficiente para perfeccionar el delito, tener conocimiento de que se está ingresando a un domicilio ajeno y que se está ingresando contra la voluntad del titular. Estos son los dos elementos que tienen que ser abarcados por el dolo. Pero en este caso también se puede dar el error, por supuesto, ¿no? Sobre la voluntad de admisión. Si hay un error sobre la voluntad de admisión, es decir, se ingresó pensando que el titular lo admitía, cuando esto en realidad no era así, bueno, este error puede eliminar la tipicidad, puede llevar a la atipicidad de la conducta. Y si hablamos de consumación, evidentemente es un delito que se va a consumar con la entrada. ¿Con la entrada dónde? Al domicilio ajeno, y la persona tiene que haber ingresado de cuerpo entero. Va a resultar admisible, por supuesto, la tentativa de violación de domicilio, y, a ver, algo más que nos queda por mencionar es que este es un delito donde el ejercicio de la acción es de carácter público. Es un delito de acción pública. Ahora, hasta acá llegamos con el análisis del tipo del artículo 150. Tenemos que pasar ahora a hablar del artículo 151, que es el allanamiento ilegal del domicilio. El artículo 151 nos dice que se va a imponer una pena, la misma pena, perdón, que el artículo anterior, es decir, de 6 meses a 2 años, e inhabilitación especial al funcionario público o agente de la autoridad que allanar un domicilio sin las formalidades prescritas por la ley o fuera de los casos en que ella determina. Bueno, esto, en definitiva, estamos frente a un delito que va a consistir en que un funcionario público o un agente de la autoridad ingrese, penetre, entre a un domicilio sin observar las formalidades legales, o fuera de los casos que expresamente están establecidos en la ley. Nosotros ya sabemos que el allanamiento solo va a ser legítimo cuando lo practica la autoridad estatal, pero en aquellos casos que están determinados por la ley con las formalidades requeridas por esta. Porque la Constitución nos lo marca. Nosotros sabemos lo que nos dice el artículo 18 de la Constitución Nacional, donde una ley debe determinar en qué casos y bajo qué justificativos se puede proceder al allanamiento y ocupación del domicilio. A su vez, no solamente la Constitución, sino que los códigos de procedimiento penal de las distintas provincias y el Código de Procedimiento Penal Federal de la Nación y las constituciones locales son las que además nos van a prescribir cuáles son las formalidades que se deben observar a los fines de que la autoridad estatal pueda allanar un domicilio.
Todos los códigos procesales traen artículos que están dedicados al allanamiento de morada, al allanamiento de un domicilio. En este caso, tomé el Código Procesal Penal de la Nación, porque es el que utilizo habitualmente para trabajar. Ustedes van a encontrar en el Código Procesal Penal de la Nación, el artículo 224, 225, 226, regulan los requisitos para proceder a realizar un allanamiento. El primer requisito y fundamental es que haya una orden judicial. Es decir, tiene que haber una orden emanada de un órgano jurisdiccional. Un juez es el único que puede dictar una orden de allanamiento. Ustedes van a encontrar que en los códigos de procedimiento siempre se deja una puerta abierta. Y habla que sí, está bien, se requiere una orden judicial, salvo el consentimiento expreso del titular. Pero esto, ojo, porque tiene reparos constitucionales. Pensemos a una persona que le tocan el timbre, abre la puerta y tiene 15 policías armados que le piden ingresar a su domicilio. Entonces, ese consentimiento, digamos, manifestado en esa atmósfera de coerción, no sé hasta qué punto puede resultar válido, un consentimiento válidamente emitido. Yo ahí tengo mis reparos. Por supuesto que habrá que bajar al caso, pero me parece que lo más sano, constitucionalmente hablando, es eliminar de la fórmula de los códigos de procedimiento esta puerta que siempre se le deja abierta a la autoridad para que pueda actuar sin la orden judicial. A su vez, el artículo 224 del Código Procesal Penal de la Nación nos dice que tiene que ser una orden fundada, es decir, tiene que haber motivos reales, valederos, que le otorguen fundamento a ese avasallamiento del domicilio que se va a llevar a cabo de una persona. Entonces, tiene que haber motivos, ¿no?, para presumir que en determinado lugar existen cosas que estén vinculadas a la investigación de un delito, o que en ese lugar se puede efectuar la detención de un imputado, o de alguna persona que, por ejemplo, esté evadida o sospechada de haber cometido algún tipo de delito. En esos casos son los únicos habilitados para que el juez pueda ordenar por auto, es decir, por auto fundado, el registro de un lugar. A su vez, la orden tiene que cumplir determinados requisitos. Esa orden de allanamiento tiene que ser una orden escrita. Esa orden de allanamiento, a su vez, debe contener la identificación del expediente en el cual se está librando la orden, el número de causa, la carátula del expediente, para que se sepa a ciencia cierta en el marco de qué actuaciones se está librando esa orden. A su vez, también la orden tiene que indicar de manera concreta el lugar o lugares que deben ser registrados. Y también, y esto es importante, la orden tiene que establecer cuál es la finalidad con la que se va a practicar ese registro. ¿Y esto por qué? Porque piensen en los casos en donde hay una extralimitación de la autoridad que cumple con la orden. Por ejemplo, estamos investigando el robo de un televisor y se dicta una orden de allanamiento porque hay elementos para sostener que el televisor puede estar en determinado inmueble. Entonces se dicta una orden de allanamiento para que la policía, porque se indica en la orden también la autoridad que va a llevar a cabo la orden de allanamiento, que la policía tiene que ingresar a los fines de registrar el lugar para encontrar un televisor de 50 pulgadas, supongamos. Y después la policía ingresa y empieza a revolver todos los cajones y todos los lugares de difícil acceso que hay en el domicilio. En definitiva, eso es lo que se denomina una excursión de pesca. Están buscando otra cosa.
no están cumpliendo con el objeto de la orden, con la finalidad con la cual el juez le permitió el ingreso a ese lugar. Entonces, si después abren los cajones, por ejemplo, del dormitorio y encuentran sustancias estupefacientes, esa actividad policial puede ser, digamos, puede ser nulificada. Se puede denunciar una vulneración de derechos y garantías fundamentales que pueden llegar a que, a pesar del hallazgo, termine siendo una actividad policial nula y por lo tanto cualquier tipo de investigación se puede llegar a caer. A su vez, el artículo 225 del Código Procesal Penal de la Nación, pero esto mismo está replicado en todos los demás códigos procesales, establece que el registro de aquellos lugares que estén habitados o los lugares o las dependencias cerradas de esos lugares que se encuentran habitados, la diligencia del allanamiento y registro solamente se puede llevar a cabo desde que sale el sol hasta que se ponga el sol, es decir, en horario diurno, de día. Este es el principio general. Sin embargo, se va a poder proceder a allanar en cualquier hora cuando digamos, el interesado, nos dice la ley, lo consienta. Volvemos a hablar de ese consentimiento, ¿no? Del consentimiento del sujeto que está siendo allanado. Me parece que esto vuelve a tener la misma crítica que yo ya dije. Esos consentimientos pueden estar viciados. Pero sí, el principio general de que el allanamiento se haga en horario diurno puede sortearse en la medida de que estemos frente a casos sumamente graves, casos urgentes, o cuando peligre, por ejemplo, el orden público. Yo estoy pensando en casos que esté justificado el allanamiento nocturno. Pensemos en una investigación federal por una red que está explotando sexualmente a mujeres que las trae de Paraguay engañadas, y cuando llegan a suelo argentino son despojadas de su DNI, de sus pertenencias, y luego son alojadas en determinados lugares donde en horario nocturno las obligan a ejercer la prostitución. Bueno, esos son casos que están absolutamente justificados, que el allanamiento se haga de noche, porque la actividad ilícita se despliega de noche. Entonces, en esos casos, la orden va a tener que contener los fundamentos de por qué no se va a allanar en horario diurno, sino que se va a hacer en horario nocturno, una vez que se haya puesto el sol. Todo esto que acabo de mencionar, es decir, que haya una orden judicial que cumpla con todos estos requisitos, es el principio general. Pero, por ejemplo, en el Código Procesal Penal de Nación, el artículo 227, establece cuáles son las excepciones, es decir, en qué casos se puede allanar sin orden judicial, sin la orden de un juez. Entonces, se puede, en definitiva, proceder al allanamiento de morada sin la previa venia judicial cuando, por algún tipo de estrago, como puede ser un incendio, una explosión, una inundación, se hallara amenazada la vida de las personas que están adentro de ese domicilio. Ese es un caso en donde la policía puede ingresar sin tener la orden judicial. Otro supuesto también es cuando se esté denunciando que personas extrañas, dice el código, han sido vistas introduciéndose en una casa local con indicios manifiestos de estar cometiendo un delito. Es decir, en casos de flagrancia de comisión de un delito, también la policía estaría habilitada a ingresar detrás de ellos a los fines de tratar de evitar su comisión o impedir que se termine consumando el delito. Otro supuesto también es cuando se haya introducido
en algún lugar, en una casa o local, un imputado de un delito a quien se lo persigue para su aprehensión. Es decir, que la policía viene persiguiéndolo, ingresa a un lugar, bueno, la policía va a poder continuar esa persecución a los fines de poder aprenderlo. Entonces va a poder ingresar detrás de esa persona que viene persiguiendo. Otro supuesto es que también la ley prevé la posibilidad de que la policía allane sin orden, que ingrese sin orden, es cuando desde adentro del lugar se escuchen voces que estén anunciando que ahí está pasando un hecho ilícito, es decir, que se está cometiendo un delito. O que desde el interior del lugar se escuchen voces que están pidiendo socorro, que están pidiendo auxilio. En ese caso, la policía, por la urgencia, también va a poder ingresar independientemente de que no tenga la orden judicial. Y el quinto supuesto que se prevé son aquellos casos en donde existan sospechas de que en un domicilio se encuentra una víctima de una privación ilegal de libertad y que esté corriendo un peligro inminente su vida, su integridad. Estos son casos, por ejemplo, de un secuestro extorsivo, me imagino, en donde hay elementos que permiten asegurar que la persona está ahí, que está a punto de perder su vida, por ejemplo. Bueno, en ese caso, la ley también está facultando a los policías para que ingresen directamente sin requerir la orden judicial. Independientemente de todos estos 5 supuestos que les acabo de mencionar, que excepcionan al principio general de requerir la orden, piensen que en la medida de que se pueda requerir la orden judicial, es decir, que se tenga tiempo de requerir la orden judicial, debe hacerse. Porque el juez es el que está en mejores condiciones de evaluar si corresponde o no corresponde allanar ese domicilio. Porque si el principio general de que se requiere orden judicial, digamos, pudiera ser sorteado fácilmente, la policía claramente va a actuar sin orden judicial. ¿Para qué? ¿Para qué tener que esperar la orden de un juez si en definitiva puedo avasallar digamos, el domicilio de alguien y después va a terminar siendo convalidada mi actuación? Es por eso que los límites los debe poner la jurisdicción. Son los jueces los que deben ordenar y son los jueces también los que deben declarar las nulidades frente a actos digamos, abusivos en donde los agentes del orden se hayan extralimitado al momento de actuar y ejercer su función. Este delito, el sujeto activo, claramente pueden ser autores solo aquellos que sean funcionarios públicos o agentes de la autoridad. Cuando hablo de agente de la autoridad, estoy hablando de todos aquellos que actúan en nombre o por mandato de la autoridad. En ambos casos, el sujeto activo debe estar en el momento, digamos, de llevar a cabo la conducta ilícita, este allanamiento ilegal, debe estar ejerciendo sus funciones. Debe estar actuando en calidad de funcionario. Porque si está actuando como un particular, digamos, la figura aplicable ya no va a ser la del 151, va a ser la del tipo del 150. Entonces, en definitiva, esta tipicidad es un delito especial, es un delito especial, pero podríamos sostener que es un delito que está especializado por la calidad de la gente. Se tiene que ser funcionario público o agente de la autoridad. Bárbaro. Pero es un delito especial impropio. No un delito especial propio, un delito especial impropio. ¿Por qué? Porque si no actúa en calidad de funcionario, en definitiva, igualmente va a estar cometiendo un delito. Ya no el del 150, sino el del 151. Por supuesto que es un delito doloso, solamente admite el duelo directo, y en este caso se va a requerir como elementos integrantes del dolo, tener conocimiento
de que se actúa sin observar las formalidades legales o por fuera de los casos en donde se puede llevar a cabo una actividad de ese tipo sin tener la orden. Pero para que sea, digamos, también subsumible dentro del tipo subjetivo, el dolo tiene que abarcar ese conocimiento, de que saber que está actuando sin cumplir con la ley, o por fuera de los casos donde la ley me habilita a actuar sin orden judicial. El delito se consuma, en definitiva, con el ingreso de ese funcionario al interior del domicilio, independientemente de si el funcionario logró los objetivos que se había propuesto. Independientemente de si efectivamente terminó requisando el lugar. Pero para la consumación bastará que el funcionario haya ingresado al domicilio, más allá de que después haya cumplido o no aquello que quería hacer. Bueno, y por último, ya para ir cerrando, tenemos el artículo 152. El artículo 152 nos dice que las disposiciones de los artículos anteriores no se aplicarán al que entrar en los sitios expresados para evitar un mal grave a sí mismo, a los moradores o a un tercero, ni al que lo hiciere para cumplir un deber de humanidad o prestar auxilio a la justicia. Esto, en definitiva, estamos hablando de un caso de justificación, pero esta norma tiene su fuente también en el Código Español de 1848. Es decir, su fuente legislativa es de hace muchísimo tiempo atrás, un siglo y medio atrás, y prescribe, en definitiva, una causa de justificación que estaría referida solo a la violación de domicilio. Y la verdad que en la actualidad preceptos de esta naturaleza tienden a desaparecer en los códigos penales. Ya no se ven. Porque estos casos, ¿cómo se resuelven? Por aplicación de la dogmática penal. Se resuelven por aplicación de la teoría del delito. No necesito una causa de justificación para la violación de domicilio. Digamos que si no estuviera estos casos de justificación expresamente legislados, como hoy lo tenemos en el artículo 152 del Código Penal, igualmente, recurriendo al análisis de las causas de justificación, podría decir que una conducta que eventualmente pueda llegar a ser antinormativa, porque podría llegar a ser subsumible en un tipo penal, independientemente de esto, no es antijurídica. ¿Por qué? Porque hay una causa de justificación que lo ampara. Pienso en el estado de necesidad, por ejemplo, donde se exige un peligro de un mal, ya sea propio o ajeno, o que el mal causado no sea mayor que el que se trata de evitar, que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionalmente por el sujeto. Digamos, no sé, si alguien está dentro de su casa, está sufriendo un incendio, yo lo escucho, agarro un hacha, rompo la puerta, ingreso y la salvo, evidentemente son situaciones que no necesito esta causa de justificación del 152. Va a estar justificado ya por el nivel analítico de la antijuridicidad. Por lo tanto, nunca se va a dar en esas situaciones un verdadero injusto penal. Puedo tener una conducta subsumible en un tipo, pero no va a ser antijurídica. Por ende, no va a haber un injusto penal. Por ende, no va a haber delito. Entonces, estas son situaciones que hoy ya en los códigos no se ven. Pero si tuviéramos que darle algún tipo de naturaleza a estos casos de justificación, tendríamos que decir que se trata de casos de justificación de naturaleza subjetiva. Porque basta que el autor actúe con el propósito específico indicado en la norma para que quede justificada su conducta. Porque si leen nuevamente el artículo 152 van a ver que dice que la ley emplea
la preposición para. Entonces, ahí hay un propósito determinado. Para cumplir un deber de humanidad, o para prestar auxilio. Bueno, son situaciones que, en definitiva, cualquiera que ingrese a un domicilio va a quedar justificado en la medida que estén amparados por estas situaciones, por estas circunstancias que les acabo de mencionar. Bueno, hasta acá llegamos. Hemos podido ver los 3 artículos. Lo que voy a hacer, yo no sé si esta clase queda grabada y ustedes tienen acceso, no sé si alguien me puede contestar. Sí, queda grabada. ¿Y todos pueden acceder luego a verla, a esta clase? Sí, yo soy un canal de YouTube. Perdón, no entendí. Que la suben al canal de YouTube del SED. Así que bueno, sí. perfecto, perfecto. Lo que voy a hacer entonces, yo le voy a pasar a la doctora Castro para que lo suba al campus virtual, independientemente que ustedes van a tener acceso a esta clase, le voy a pasar el PowerPoint. Así ustedes también tienen el Power como un resumen de lo que hemos visto en el campus. ¿Les parece? Gracias. Dale, buenísimo. Gracias. Bueno, chicos, Gracias, profesor. hasta acá llegamos. Muchísimas gracias por la atención. Y cualquier consulta que tengan, se pueden comunicar por el campus virtual, me mandan un mensaje y trataré de evacuar cualquier tipo de duda que les pueda haber llegado a generar con esta exposición, chicos. Bueno, nos estamos viendo y suerte en el examen. Chao, gracias. Gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Adiós.